quiero arrancar con un tema porque creo que lo que voy a decir yo acá, algunos que me vieron esta mañana, como muchos otros salteños, tuve que ir a hacer trámites en el Banco Macro, en la calle Belgrano, así como yo, un montón de gente. La verdad, algunos que me conocen me decían, por favor, queremos escuchar esta tarde que digas algo, vos que tenés la posibilidad de acceder a un micrófono. Me pidieron algunos, otros que no me conocían, pero que bueno, que escuchaban lo que decían algunos y me pidieron que diga algo con respecto a esto. La gente que no solamente hoy, pero yo voy a hablar particularmente de hoy porque a mí me tocó vivirlo, que tuvo que hacer algún trámite, cobrar un cheque, hacer algún depósito, hoy fue prácticamente víctima de un trato inhumano en el Banco Macro. Fue inhumano lo que se vivió hoy adentro del Banco Macro, hablo de en todas, ¿no?, las sucursales, pero particularmente la casa central, ahí en la calle Belgrano. Impresionante la cantidad de gente que había, la mayoría para cobrar cheques, otros para tratar de sacar su dinero de los cajeros automáticos. Lo cierto es que estuvo absolutamente desbordado el banco hoy. Y ayer hacíamos referencia a lo que había sido este año 2018 y decíamos que a mucha gente no ve las horas que se vaya este 2018 porque le fue muy mal. Y ese era ese era el editorial, el comentario que hacíamos ayer en 7 PM y decíamos que la mayoría, a la mayoría no fue mal, pero solo a unos pocos les fue muy bien este año a raíz de lo que significó esta timba de nuevo, ¿no? La famosa timba financiera que se volvió a instalar este año con toda la fuerza en la Argentina, así como lo había sido en la década del 80 y después también. Y decíamos que eran unos pocos los que se habían beneficiado con esto. Eran muy pocos, la mayoría la hemos pasado mal y unos pocos se beneficiaron. Y luego, ese era nuestro comentario, y luego hablamos con el contador Julio César Lutaif, economista reconocido de Salta, presidente del Consejo Económico y Social de la provincia, y el contador Lutaif nos decía que si hay alguien que ganó mucho, pero mucho este año, fueron los bancos, las entidades financieras. Y a mí me rebotaba en la cabeza esto esta mañana cuando veía cómo la gente era objeto de esa espantosa situación que le tocó vivir hoy en el Banco Macro, repito, de la calle Belgrano. La gente amontonada, parada, sin ninguna posibilidad de poder sentirse por lo menos medianamente, no digamos cómoda, pero por lo menos tranquila, estar esperando sentada, la gente apretada en ese salón, solamente 12 cajas habilitadas, los cajeros, y esto quiero reivindicar la tarea del personal del Banco Macro, de sus cajeros, de sus empleados cajeros y cajeras, que hicieron absolutamente lo que estaba a su alcance con la mayor celeridad posible para atender a todos. Pero esto no es un cargo hacia los empleados del banco, ni mucho menos, repito, hay que destacar la tarea de los cajeros. Sino yo hablo de quiénes son los dueños del banco, quiénes dirigen el banco. El contador Lutaif decía que los bancos fueron los que más plata ganaron este año. Sin embargo, y yo me preguntaba, y la mayoría de la gente que estábamos ahí, y decíamos, ¿cómo puede ser posible que si nosotros, los empleados públicos de la provincia, somos rehenes del Banco Macro? Porque
estamos absolutamente cautivos de este banco, porque es el agente financiero de la provincia. No podemos irnos a otro banco, no podemos hacerlo porque es el agente financiero de la provincia. Ahí le depositan el sueldo a los empleados públicos, todo lo que hay que hacer, todo lo que tenga que ver con la provincia, todo pasa por el macro. Y entonces decíamos, ¿cómo puede ser con la cantidad de guita que han ganado las entidades financieras no hayan sido capaces de prever una entidad financiera que le dé mejores servicios a los clientes a los que tiene cautivos? Era impresionante la cantidad de gente amontonada en el salón esperando que lo llamen con el número. Impresionante la cantidad de gente. Y uno dice, pero ¿cómo? Con la cantidad de guita que ganaron los chicos entre comillas del macro, ¿no fueron capaces de poner más cajeros? ¿No preveían acaso el aluvión tremendo de empleados públicos que se iban a agolpar en las sucursales, en toda la entidad del macro? No lo previeron, no se le imaginó decir, cobraban todos. Entonces, ¿cómo hacemos, por ejemplo? ¿Por qué no duplicamos la cantidad de cajeros? ¿Por qué no hacemos algo para darle algún tipo de satisfacción a ese cliente cautivo que tienen? Porque somos los empleados públicos de la provincia, somos cautivos del banco. Todos los que tenemos que cobrar algo que nos paga la provincia, la municipalidad, lo que sea, la Cámara de Diputados, el Consejo Deliberante, la Cámara de Senadores, todos morimos ahí en el macro. Y a estos tipos no les importa brindarle ningún tipo de satisfacción al pobre trabajador que va con su humilde chequecito a ver si lo cobra. ¿Y saben por qué no le importa? Porque lo tiene cautivo. Porque sabe que ese tipo no se puede ir a ningún otro lado. Dice, entonces déjalo ahí que se joda, ¿qué me importa? Que reviente, si igual tiene que morir acá. Un absoluto destrato hacia los clientes del Banco Macro. ¿Y sabe qué? Sobre llovido mojado, porque encima que la gente se apeñuscó en el salón para ver si podía cobrar su cheque pedorro. Entonces después, cuando se fue a decir, no, bueno, veamos a ver si tenemos un respiro mejor en los cajeros, se fue al cajero y los cajeros no tenían plata. ¿Cómo puede ser que los del Banco Macro le importe un carajo si los cajeros automáticos no tienen guita? Y entonces la gente andaba como boluda hoy, pululando por la ciudad para ver si tenía suerte y encontraba un cajero del Macro con guita. Una desaprensión absoluta. Una desaprensión absoluta. No le importa a la gente grande, pero todos apeñuscados, no había dónde estar, no había silla, no había nada. Increíble, gente que fue a las 8:30 de la mañana y se estuvo yendo del banco a las 12. ¿Y quién le devuelve toda esa mañana que perdió? Un desastre, un desastre. Un desastre el tema del Banco Macro. Pero repito, ¿sabe por qué no le importa? Porque todos somos rehenes pues del Banco Macro. Entonces, ¿por qué se va a preocupar por brindar un mejor servicio? Si usted tiene que competir, entonces usted dice, no, yo a este lo voy a traer y lo voy a dejar acá porque le voy a brindar una mejor atención, por lo menos lo voy a atender rápido. Ni siquiera tiene la delicadeza de reponer la plata en los cajeros automáticos. En verdad la gente andaba deambulando por la ciudad y preguntando, che, ¿a dónde hay plata? Entonces uno se pasaba el dato al otro y decía, no, mira, ¿vos de dónde venís? No, dice, yo vengo de allá, del Amiguino y Mitre, y no hay guita. Y vos, no, yo vengo de la terminal, tampoco hay guita. Y viste en el cajero que está ahí en tránsito, no, ese tampoco tiene guita.
Y el del hospital San Bernardo, no, tampoco. Ningún cajero tenía guita y el banco adentro reventaba de gente. ¡Qué desaprensión! ¡Qué desaprensión! Pero ¿sabe qué? No solo es la responsabilidad de los del macro, ¿sabe por qué? Porque, como dice el refrán, no tiene la culpa el chancho, sino el que le da de comer. ¿Y sabe quién le da de comer al banco macro? El gobierno de la provincia. El gobierno de la provincia desesperadamente salieron, Parodi, la maravilla Parodi, Carlos Parodi, el que era jefe de gabinete, maravilloso Parodi, antes que se cumple el vencimiento del contrato con la provincia, antes de irse ya le adelantó y le renovó el contrato por 20 años más. Sí, pero si todavía no venció, no importa. Dice, mira si Parodi iba a dejar pasar esa papa. Qué papa la del macro. Mira si Parodi, justamente él lo iba a dejar pasar. Y les renovaron. ¿Y qué hicieron con eso? Y nos jodieron a todos, porque hay que seguir así como estamos. Y si tenés ganas de quejarte, bueno, yo por lo menos ahora digo lo que... Pero miles de salteños no le pueden decir. Miles no lo pueden decir. Yo tengo la posibilidad de decirlo y hablo en nombre de muchos salteños que hoy sufrieron, pero espantosamente, perdieron una mañana de su vida ahí por cobrar un cheque miserable. Tanta guita que ganaron, como decía ayer el contador Lutay, los que más ganaron guita con esta timba financiera de lo que fue este desastre económico financiero en la Argentina fueron los bancos. ¿Fueron los que más invirtieron? No. Se hicieron glu la guita en el bolsillo de ellos. Y los clientes, que revienten, ¿qué importa? Sí, igual, no tienen más a dónde ir. Tienen que venir a morir acá. Fue un desastre, pero no es de ahora, es de hace mucho tiempo. Cada vez el banco presta un servicio más deficitario. Banco macro, macro, su banco cerca siempre las pelotas. Cada vez está más lejos, no está cerca, cada vez está más lejos. Y le importa un pito lo que le pase a la gente que es su clientela. Un desastre. Pero repito, no tiene la culpa el chancho, sino el que le da de comer. Y el que le da de comer se llama el gobierno de la provincia de Salta. Llámese Juan Carlos Romero o Juan Manuel Urtubey. Es lo mismo. ¿Sabe por qué? Porque en realidad, los dos tienen un amigo en común, que ahora está presto a ir en cana. Se llama Jorge Brito, el del Banco Macro. Un desastre. Se burlaron de miles y miles de salteños. Reitero, reivindico la tarea de los cajeros y cajeras del banco. Lo demás, un desastre.